inferencias y conclusiones en poblaciones, de muestras a poblaciones. Entonces, la idea de hoy es que yo les voy a explicar más o menos cómo se construyen distintas poblaciones. En realidad, yo les voy a mostrar una parte de cómo se construyen distintas poblaciones, porque si yo les muestro cómo se forman en realidad las poblaciones, les voy a mostrar acá para que ustedes tengan una idea, que no les voy a enseñar esto, es para que ustedes lo tengan y para que se den una idea de lo difícil que es formar una muestra de un universo. Pásalo para acá si querés. Yo traje 10, pero bueno, para que ustedes lo vean. Pasen para atrás. Vieron que son cálculos. Miren, si yo les quisiera mostrar esto y les quisiera enseñar esto, ustedes como yo se iban a poner a llorar en la universidad, porque a mí me lo enseñaron. Bueno, yo lo que les voy a enseñar es en realidad distintas muestras a partir de esos cálculos, ¿sí? No les voy a enseñar a hacer esos cálculos, pero yo quiero enseñarles cómo nacen distintas muestras a partir de esos cálculos, ¿sí? Son difíciles y además ahora lo hacen calculadoras, lo hacen programas. Ustedes se meten en cualquier página y eso, ustedes meten los datos y les sale una muestra a partir del universo que ustedes eligieron. Siempre hablamos de que pueden ser un sondeo total, que se procede al estudio de todas las universidades las unidades de un universo, es decir, por ejemplo, como siempre hablamos de todas las personas con diabetes de La Matanza del 2019, y de esa parte podemos hacer el sondeo total, lo cual sería muy costoso, nos llevaría mucho tiempo, nos llevaría una dificultad muy grande para ubicar a todas esas personas que están diagnosticadas con diabetes, o simplemente podemos hacer un sondeo parcial, que es una muestra de ese universo, que nos llevaría menos tiempo, nos sería más fácil ubicar a ciertas personas que están diagnosticadas con diabetes, y los recursos que utilizaríamos serían mucho menores. Obviamente, nosotros siempre tenemos que construir nuestro universo, como yo les digo, recortando espacial y temporalmente. Primero construimos nuestro universo, ya sea las mujeres que trabajan dentro de la casa en Matanza en el año 2023, o los médicos en la ciudad de Buenos Aires en el 2019, o los distintos universos que nosotros podamos crear a partir de nuestro interés de estudio, y de ahí sacamos una muestra. Las muestras, como les mostré ahí, para la redundancia, se sacan a partir de esos cálculos que están viendo en esas hojas. Son muy complicados los cálculos, tienen varias variables, tienen distintas coeficientes, son muy complicados, y la verdad que no es necesario que yo se los enseñe, porque la verdad que ustedes en su mayoría seguramente o hagan entrevistas o tomen datos secundarios, o quizás tomen datos primarios pero de muestras muy pequeñas y que sean de muestras no probabilísticas, que signifique
que no probabilísticas que no se extrapolen a el universo. También hay unidades compuestas que son como los municipios de una región o las escuelas de una ciudad o la decisión de tomar un universo o una muestra es obviamente siempre del investigador de acuerdo a los recursos con los que cuente. ¿Profe? Sí. ¿Con el Power? Sí, estoy en la 4. La construcción siempre de una muestra exige primeramente esto, que venga la construcción del universo, como les venía diciendo, y el universo es esto, el recorte temporal y espacial. Bueno, después ahora pasó a las 5, los procedimientos de muestreo solo se emplean en sondeos parciales, que se establecen las características y atributos o características individuales de las unidades del universo, es decir, de vuelta el recorte espacial y temporal, es decir, a partir del universo que nosotros elijamos, tomamos las muestras, pero bueno, vuelvo a repetir, esta es una decisión del investigador. Por ejemplo, yo tenía un compañero que él era docente en la cárcel de Santa Fe. Era una cárcel de mínima seguridad, donde era una pequeña cárcel porque ya eran presos o personas privadas de su libertad que estaban prontas a salir a la calle. Entonces, él tenía la hipótesis de que, él era docente, de que si que los estudiantes recibían estudios, ya sean primarios, secundarios o universitarios, eso incidía en que tenían menor reincidencia. Como él tenía acceso a la cárcel, porque él era docente, era personal de la cárcel, tenía acceso a todos los presos de la cárcel. Entonces él eligió el universo para hacer su estudio. En cambio, tenía otra compañera que eligió la de personas privadas de su libertad y religión. Pero al no ser personal de la cárcel, se imaginarán que es mucho más difícil y que los cacheos, la entrada a la cárcel y más siendo mujer, la verdad que no era nada grato. Entonces la muestra, o sea, es decir, ella eligió una muestra del universo de las personas privadas de su libertad, eligió una pequeña porción de esos presos que estaban alojados en esa alcaldía. ¿Sí? Ahí está la diferencia en la cantidad de recursos, en el acceso que tenemos al universo o a la muestra, ¿no? La posibilidad de acceder al universo o a la muestra de cosas. La utilización de muestra es una práctica muy habitual por esta cuestión de la utilización de recursos. A través de la muestra se puede reproducir el universo, es decir, que nosotros podemos extrapolar nuestros resultados, es decir, que podemos hacer generalizaciones de la muestra a el universo. Esto siempre y cuando depende qué tipo de muestra tomemos. Yo ahora les voy a explicar que hay dos tipos de muestra dos tipos de muestra. Después, bueno, el tema del censo, sabemos que es muy costoso, lleva mucho tiempo, muchos recursos, así que no. Así que bueno, podemos tomar la población o tomamos la muestra. Dentro de la muestra
hay dos tipos. La probabilística, ya estoy por la 8, está la muestra probabilística, que es la que yo puedo extrapolar mis resultados de la muestra a la población, y la no probabilística, que es en la que yo no puedo extrapolar mis resultados al universo, que en general son las cualitativas. En general, hay muestras no probabilísticas cuantitativas, pero en general son las cualitativas, ¿sí? Esas son las diferencias: muestras probabilísticas y las no probabilísticas. Ahora, dentro del muestreo no probabilístico está el muestreo por cuotas. Esto en general se utiliza mucho para el tipo de sondeo o mercado. A ustedes escuchan cuando, por ejemplo, hablan de política, cuando hablan de productos, de productos comerciales, cuando escuchan si por ejemplo les gusta algún producto o les preguntan sobre opinión de algún político. Esto se utiliza mucho. Es una selección aleatoria, es al azar. Estoy por la 9. Es al azar. Entonces, lo que hace es que siempre queda a criterio del entrevistador quiénes son las personas que va a entrevistar. Por eso es aleatorio y por eso es al azar. Pero deben cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, la empresa le pide una encuesta de política. ¿Quién va a ser, por ejemplo, la persona que va a hacer la intención de voto? Entonces le pide que tiene que que tiene que entrevistar a 50 personas o a 100 personas, 50 mujeres, 50 varones, entre 16 años, que es la edad en la que Argentina empieza a votar, aunque no sea obligatorio, y pongámosle 70 años, ¿sí? Esa le dice, bueno, estas personas son las que vos tenés que votar, tenés que encuestar. Elegí vos a las personas. Y en general, lo que hace el entrevistado es empezar a la familia, a los amigos. Che, no me completás esta encuesta, no me completás esta encuesta que me la pagan, no me la completás. Bueno, entonces se va como, es muy al azar. Entonces no es muy representativa, porque aparte es de pequeñas cantidades, ¿no? No podemos hacer no podemos extrapolar a la Argentina. ¿Sí? Ah, sí. Yo dejo siempre el celular en cualquier lado. No podemos extrapolar. Cuando nosotros tenemos que prestar mucha atención, cuando en las encuestas, en los programas dicen, el 70% de intención de voto es para Pirulito. Bueno, nosotros tenemos que tener claro cuántas personas se encuestaron, a quiénes se encuestaron, en qué lugar se encuestaron, porque no es lo mismo la intención de voto en Buenos Aires que en Córdoba, que en Santa Fe, y a ver, una intención de 150 personas, la verdad que no es representativa de nada. Entonces tenemos que tener muy claro cuando tenemos que prestar atención a esas cosas. El muestreo en cuotas es muy utilizado porque agiliza y simplifica el trabajo de campo, ya que la selección aleatoria de elementos de la muestra suele ser del entorno social del entrevistador en primer lugar. Esto que le decía, que primero le pide a los amigos, al vecino, al familiar.
ya tenemos el muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico o de estadística inferencial, las características de la muestra se pueden extrapolar al universo total, ¿sí? Estas sí se pueden extrapolar. Ya estas sí se pueden decir, estas son válidas para la Argentina, para mi universo de mujeres que trabajan fuera de la casa en Ciudad de Buenos Aires. Estas son para mi universo de personas con diabetes en La Matanza del 2019. Y acá, en el censo, las variables se convierten en parámetros. Las variables, ¿se acuerdan que eran las características de la unidad de análisis? Y en la muestra son estimaciones. Bueno, se estima que el 50% de las personas tienen, no sé, alguna característica, ¿sí? Tienen cobertura de salud, por ejemplo, en personas con diabetes. Ahí hay una cosa. La representatividad de la muestra, es decir, que es posible generalizarla, se encuentra en la probabilidad conocida de que una unidad sea elegida. Esto es una de las cuestiones que está en los cálculos, es muy complicado explicarlo. Aleatoriedad, es decir, el tema del azar, que puede ser elegida al azar y que solo puede ser elegida una vez sola. Es decir, una vez que se la encuestó, no se la puede volver a encuestar, ¿sí? Después, bueno, está lo del tema de la muestra, volvemos a lo mismo, estimación para la muestra, el parámetro. Y para el muestreo probabilístico hay 4. El muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistemático, el estratificado y el aleatorio por conglomerados. El muestreo aleatorio simple es para pequeños universos conocidos, ¿sí? Por ejemplo, una escuela. Por ejemplo, una escuela que tiene, no sé, ¿cuánto puede tener una escuela? Bueno, no sé cuánto puede tener una escuela. Pero en la práctica equivale a censar o a utilizar el censo de la población objeto de estudio para sacar al azar los elementos que van a formar la muestra. Se garantiza la aleatoriedad, es decir, el azar. El universo es pequeño y conocido y se aplica en investigaciones con poblaciones pequeñas, identificables y que constituyen universos específicos y diferenciados. Es decir, se calcula la muestra con los cálculos que yo les muestro. Por ejemplo, tomo una escuela de, no sé, 500 alumnos, no sé cuántos tiene, saco un cálculo y me da, por ejemplo, 250. Hago tipo bolillero. ¿Vieron cómo se hacía antes, tipo bolillero? Saco una bolilla y esa persona va a ser encuestada. Pero no la vuelvo a meter al bolillero. Una vez sola va a ser encuestada. La saco del coso y no vuelve más. Hasta llegar a 250, que va a ser mi muestra, de acuerdo al cálculo que yo les mostré, ¿sí? Se mezclan de vuelta y se selecciona de vuelta. Acá, el muestreo aleatorio sistemático. Volvemos. Hago un cálculo de una muestra. Este universo es conocido, pero es más grande. Este universo, por ejemplo, es de 120.000 personas. Por ejemplo, vendedores ambulantes de la ciudad de Buenos Aires en el 2023. 120.000 personas. Entonces, saco el número de la muestra según el cálculo el que toque, porque son diferentes cálculos de acuerdo al universo, si es conocido, si no es conocido, no todas las muestras tienen el mismo cálculo.
hago el cálculo población sobre muestra y se elige al azar un número no superior al mismo, que es el que indica el punto de arranque de la selección. Por ejemplo, 120.000 sobre 1.500, que me dio la muestra, por ejemplo, y me da 80. Sobre ese número yo elegí, por ejemplo, 24. Entonces yo tengo el listado de las 120.000 personas, perdón, de las 150 muestras, de las personas de las 150 muestras, y arranco con 24. 1, 2, 3, 24, la saco y esa persona va a ser encuestada. A esa le sumo 80, me da 104. Voy a la 104 y saco a esa persona y va a ser encuestada. Voy a la 184 y esa persona va a ser encuestada. Bueno, ese es otro sistema sistema aleatorio sistemático. Aleatorio porque yo elegí un número al azar, el 24, podría haber elegido el 13, podría haber elegido el 44, no sé, son cosas de la estadística que no las voy a entender nunca, ni yo, ni no sé quién las hizo, tendrán su explicación. Muestreo aleatorio estratificado. La estratificación, en tanto se reúna en cada estrato a unidades homogéneas, iguales entre sí, y heterogéneas o diferentes en relación con los otros estratos, contribuye a reducir errores en las estimaciones. Es decir, errores en las estimaciones quiere decir errores en las generalizaciones que yo voy a hacer. ¿Sí? Se divide por edad o por sexo, quedando en grupos similares entre sí y diversos en otros grupos. Por ejemplo, voy a hacer un grupo de 29 a 35, otro voy a hacer de 35 a 50 y otro grupo voy a hacer de 50 en adelante. Obviamente en mi muestra, que la voy a sacar del cálculo de esos cálculos, y vamos a suponer que quedaron todos grupos distintos, porque no todos los tres grupos no van a tener la misma cantidad de personas entre sí, los tres grupos de edades. Entonces lo que yo hago es sacar proporcionalmente gente para que me queden tres grupos proporcionales de cada uno, ¿sí? Voy a sacar 50 del primero, 250 del segundo, que es mediano, y 1300 que me quedó más grande. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Y por último, el muestreo aleatorio de conglomerados, que este es el que se usa en la encuesta permanente de hogares. Este es el que, ¿se acuerdan que vimos la encuesta? Este procedimiento de muestreo, en que la unidad muestral no son los individuos, sino el conjunto de individuos bajo determinados aspectos que se pueden considerar una unidad. Las unidades se dividen por conglomerados no naturales, áreas bien delimitadas por terreno o territorio, que pueden ser los barrios o las manzanas. En la EPH se divide por manzanas o conglomerados. Lo ideal es que sean heterogéneas entre sí o diversas para que puedan ser generalizables, para que puedan ser representativas, porque si son todas iguales no tiene sentido, porque Argentina no es igual. Sí lo que se acuerdan que lo vimos en demografía, sí, que por ejemplo el norte no es igual que el sur,
o que La Pampa tiene otro tipo de población, ¿no? Tiene otro crecimiento, tiene otro tipo de población, entonces lo que hace es tomar por ejemplo, la EPH, que es el ejemplo más común, es que el universo toma 31 conglomerados urbanos, por ejemplo, de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Argentina, y toma una muestra que saca de los cálculos que yo les mostré 35.000 hogares, pero no toma de todos los conglomerados la misma cantidad de hogares. Por ejemplo, no toma 50 de Córdoba, 50 de Buenos Aires, 50 de Río Negro y 50 de Tierra del Fuego. Va tomando proporcional de acuerdo a la población. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cantidad de habitantes que tiene Tierra del Fuego no es la que tiene Buenos Aires ni es la que tiene Jujuy. Entonces va tomando distinta cantidad de hogares de acuerdo a la cantidad de población, para que sea diversa, para que sea representativa y para que después esos resultados se puedan generalizar para la Argentina. No se olviden que el censo se hace cada 10 años y la EPH se hace cada 3 meses. Se hace 4 veces al año. Entonces tiene que ser lo más representativa posible para que sea actual, los datos sean actualizados, ya sea de desocupación, ya sea... ¿La EPH es esa? La EPH. La EPH se hace cada 3 meses, se hace 4 veces al año. ¿Sí? Entonces se toma... ¿Y esa abarcaría qué? La EPH. La EPH... Es mucho más reducida que la otra. Claro, por eso se toman 35.000 hogares nada más. El censo toma todos los hogares. El censo toma todos los hogares. Recuerden que el censo toma todos los hogares. Va hogar por hogar y toma toda la encuesta. La EPH va tomando 35.000 hogares nada más. Ok. Gracias. De nada. Diferencial. Bueno, esto es una parte de lo que son las muestras. Yo les explico para que ustedes vayan viendo el proceso de cómo van siendo las estadísticas, para que vean todo el proceso que hay detrás de cada construcción de una estadística, de una muestra o de un universo, porque en general se toma una muestra, no se toma un censo, un universo, porque la verdad es que es un trabajo de hormiga. Entonces yo lo que les muestro es la parte teórica. Si les mostrara los cálculos sería inútil porque estamos acá hasta el 2027. Yo se los traje para que vean, porque no quiero subestimarlos, para que entiendan la dificultad de los cálculos y para que vean lo difícil que son, porque la verdad es que son muy difíciles, toman muchas variables y son muy complicados, y aparte los hacen las máquinas ahora. Ya no se hacen a mano como antes. Antes se hacían a mano. Ahora ustedes buscan cálculo muestra y los hace una computadora. Así que, bueno, por ahora esto. La clase que viene, no me acuerdo qué voy a dar. Así que les digo. Creo que nada más. Así que bueno, nada. Ahora tengo que hablar con Norma por el tema de la fecha que me quedan a averiguar. Así, porque por los finales y todo. Así que bueno, vamos viendo el tema de los trabajos y de los parciales. ¿Ya tienen fecha de parciales? ¿Tienen fecha de algo? Nada. Fecha de finales tampoco, nada.
Nada, nada. Atrás, atrás. Ya.